Rewind. ¿Está listo? You ready? Hoy voy a seguir hablando Today I'm going to continue speaking sobre la serie de mensajes que comencé el domingo pasado. about the series of messages that I started last Sunday. ¿Y cuál es el nombre de la serie? And what's the name of the series? Yo quiero ser como. I want to be like. Ese es el nombre de la serie. That's the name of the series. El domingo pasado, como el Día del Padre, hice un énfasis en esto al enfocarnos en la vida de Jairo. And last week, as it was Father's Day, I made an emphasis of us focusing on the life of Jairus. Y miramos cómo Jairo And we saw how Jairus se fue a buscar a Jesús en favor de su familia, de su hija. went to go seek Jesus in favor of his family and his daughter. No le importó ser el principal de la sinagoga. It didn't matter that he was the head official of the synagogue. No le importó ser una persona reconocida en la ciudad, en el pueblo. It doesn't matter that he was a recognized person within the city. Él tenía una necesidad y dijo: a mí no me importa lo que piensen de mí, yo voy a ir a buscar a Jesús. He had a need and he said, I don't care what they think, I'm going to go seek Jesus. E invitó a Jesús a su casa. He invited Jesus to his house. Algunos tienen ese problema, que necesitan de Jesús, pero no invitan a Jesús a su casa, quieren nada más en la iglesia. There are those that have that problem that they need Jesus, but they only seek him in church and they don't invite him home. Jairo lo invitó a su casa, Jairus invited him to his house. pero mientras Jesús iba de camino, But as Jesus was on the way, le dieron la noticia que su hijo había muerto. they gave him the news that his daughter had died. Le dijeron: no moleste más al maestro. And they said, don't bother the teacher anymore. Y yo me imagino que Jairo le iba a decir a Jesús: Jesús, ¿sabes qué? Pues ya no vayas porque se murió. Yo quería que fuera a orar por mi hija que estaba enferma. And I can imagine that he was about to go to Jesus and say, Jesus, don't worry about it, my daughter died, and that was why you were coming. Pero antes que él dijera cualquier cosa, But before he even said a thing, Jesús, que sabe todas las cosas, Jesus that knows all things, se voltea y le dice: Jairo, turns to Jairus and says, Jairus, cree solamente, only believe. tu hija no está muerta. Your daughter is not dead. Y esta es otra de las cosas por la cual estuve haciendo énfasis el domingo pasado. And this is one of the other reasons why I made an emphasis on this last Sunday. Y por qué nosotros debemos de ser como Jairo. And why we should be like Jairus. Y es que Jairo le creyó a Jesús, And it's that Jairus believed Jesus, aunque había recibido la noticia de que su hija ya estaba muerta. even though he had already received the news that his daughter was dead. Si ve, algunas veces nosotros recibimos esas clases de noticias. So every once in a while we receive that type of news. Se murió, They died. ya no hay solución. There's no solution. Personas nos dicen, expertos nos dicen, hasta aquí se acabó. People and experts say up to here there's nothing left. Pero el que tiene la última palabra But the one that has the last word puede cambiar las cosas. can change things. Y por eso es que debemos de ser como Jairo, And for that reason we should be like Jairus, porque le creyó a Jesús. because he believed Jesus. ¿Por qué esta serie de mensajes? Why this series of messages? Esta serie de mensajes nos enseña nos ilustra, nos hace ver personas en la Biblia This series of messages illustrates people within the Bible y todo lo que ellos hicieron and all that they did y que nos ha sido dejado a nosotros and all that they have left to us para aprender de ellos. to learn of them. Y como yo tengo una generación también tengo una generación más joven en medio And as nuestro, I have a more youthful generation in our midst, yo deseo que el mensaje llegue a ellos. I desire that this message reach them. Así que miren este video. So go ahead and watch this video. Talking. What if somebody had died tonight? Different story, right? Because that's on you. And if you died, I feel like that's on me. I don't need that on my conscience. Yes, sir. I'm Yes. sorry. I'm sorry. Sorry doesn't I cut it. understand. I just wanted to be like you. And I wanted you to be better. En español In Spanish, están teniendo una conversación. they're having a little bit of a discussion, lively discussion. La persona mayor en
le dice, pero tienes que cuidarte, no puedes hacer eso, lo que estás haciendo. The older is telling the younger, you need to take care and not do that. Y el joven le dice, And the youth tells him, es que yo quiero ser como tú. but I want to be like you. Y el adulto le responde, And the adult responds, es que tú tienes que ser mejor. and I want you to be better. Yo estoy aquí para decirles, I am here to tell you, usted tiene que ser mejor. you need to be better. Abra su Biblia conmigo. Me pasa Open up your Bible there with you. en el libro de Jeremías. In the book of Jeremiah. Hoy vamos a el ejemplo que vamos a ver. The example that we're going to be looking at today Son de tres personajes are of three persons que encontramos en el libro de Jeremías. that we find in the book of Jeremiah. No tienen unos nombres muy conocidos. They don't have very common or easy to pronounce names. Hey, you said it better than me. That's I right. had to practice. Yes. I'm not going to lie to you. Unos nombres que toca, es todavía yo tengo que volver a leerlos detenidamente sus nombres porque son un poquito difíciles. Then I got to go back and reread the names because they're a little bit difficult. So have grace and mercy. Pero hoy quiero presentarles este mensaje bajo el título, But today I want to present this message under the title, yo quiero ser como el Natán, Delaía y Gemarías. I want to be like Elnathan, Deliah, and Gemariah. Ahora la pregunta que nos toca hacer es, Now the question to ask is, ¿quiénes eran estos personajes? who in the world are these people? Porque para poder ser como ellos toca conocerlos. Because first, before being like them, we need to know who they are. Bueno, en primer lugar, Well, in first place, el Natán, Delaía y Gemarías Elnathan, Deliah, and Gemariah fueron oficiales y príncipes del rey Joacim de Judá. were officials and princes of King Jehoiakim of Judah. Gemarías Gemariah fue hijo de Safán. was son of Shaphan. Quien era Safán era un alto funcionario del rey y miembro de la familia de una familia muy influyente. Shaphan was a member of a very influential family within Judah. Safán había sido, que el padre de Gemarías, había sido escriba del rey Josías. Shaphan was a scribe of King Josiah. Y Gemarías And Gemariah tenía una habitación en el templo. had a room in the temple. Okay. ¿Quién fue el Natán? So now who was Elnathan? El Natán fue hijo de Abor, Elnathan was son of Akbor. al igual que Gemarías, Very much like Gemariah, fue un príncipe de Judá. he was a prince of Judah. El Natán formó parte de un grupo de emisarios enviados anteriormente a Egipto por el rey Joacim. Elnathan was part of a group of emissaries previously sent to Egypt by King Jehoiakim. El tercero en la lista And the third on the list es Delaía, is Deliah, hijo de Semaías. son of Shemaiah. También él tenía el título de príncipe y oficial en la corte del rey Joacim. And he also held the title of prince or officer in the court of Jehoiakim. Ya lo que conocimos un poco acerca de ellos nos So now that we know a little bit more about them all, puede enseñar mucho y por qué podemos ser como ellos. they can teach us a lot and why we should be like them. Pero yo no los traigo como ejemplo a nosotros hoy But I don't bring them as an example to us today por quienes ellos eran, for who they were, sino por lo que ellos hicieron. but for what they did.
Y para entender mejor lo que ellos hicieron, And to understand better what it is they did, permítame darle un recuento de la crisis nacional de Israel en los días de estos tres príncipes. allow me to give you a summary of the national crisis of Israel as these princes were alive. En Isaías, In Isaiah, no le he dicho el capítulo, ¿verdad? I haven't told you the chapter Yo yet. sé que están esperando, I know you're waiting. pero se lo digo un momento porque si no usted se encierra en el capítulo y Well, in Jeremiah, and I haven't given the chapter yet because if I give it to you, you're going to be focused on that. está sucediendo una crisis espiritual en el pueblo de Dios. There's a spiritual crisis occurring in the kingdom of God. El relato que vamos a leer dentro de un momento ocurre alrededor del año 605 antes de Cristo, The story that we're about to read takes place in about 605 BC, durante el cuarto año del reino de Joacim. during the fourth year of Jehoiakim's reign. El imperio babilónico, bajo el mando de Nabucodonosor, acababa de derrotar a Egipto en la batalla de Carquemis. And the Babylonian Empire, under the command of Nebuchadnezzar, had just defeated Egypt in the battle of Carchemish. Y Judá And Judah estaba en peligro inminente de ser invadida por Nabucodonosor. was in imminent danger of being invaded by Nebuchadnezzar. Esa es la situación que está pasando. So this is the situation that they're going through. Y Dios levanta al profeta Jeremías para traer palabra al pueblo, And God lifts up the prophet Jeremiah to bring a word to the people, para decirles de lo que está a punto de pasar y que por la maldad y porque se habían apartado de ellos, iban a ser conquistados por los babilónicos. and was about to tell them all the bad things that were about to occur as a consequence and result of their evil before the Lord. Pero Joacim, el rey Joacim, But King Jehoiakim se buscó unos profetas que estaban del lado de él searched for a few prophets that were on his side para que profetizaran palabra diferente a lo que profetizaba Jeremías. so that they would prophesy words that were opposite of what Jeremiah was prophesying. Y el pueblo comenzó a creerle a los profetas falsos que estaban al lado de el rey Joacim. And the people started to believe these false prophets that were at the side of King Jehoiakim. Por eso es que toca tener cuidado a todo aquel que se levanta como profeta, que tiene palabra de profeta. And that's why we must be careful of everyone who rises up saying that they are a prophet of Christ and are not. Recuerde lo que dice la Biblia, Remember what the scripture says. que podemos juzgar, podemos ver si la palabra es de Dios o no es de Dios. We can see whether the word is of God or not of God. Durante este momento Dios le da una palabra a Jeremías. And at this moment, God gives a word to Jeremiah. No se preocupe, tengo 3 puntos nada más en el mensaje. Va a Don't ser worry, I only have 3 points today for the message. No confían en mí. ¿No? Y Jeremías tenía a alguien cerca de él que escribía muchas de las cosas que él decía. And Jeremiah had someone at his side who was a scribe that would write down what he would say. Entonces Jeremías mandó a llamar a Baruch, que era el escriba que escribió las profecías de algunas de las profecías, algunas palabras de Jeremías. So Jeremiah calls his scribe Baruch to come over. Después de que Baruch escribió todas las palabras proféticas que Dios le había dado para que las pusiera en un rollo, And after Baruch writes down all the words of Jeremiah so that it would be written on a scroll, le dijo, ahora ve he says, now go y lee and read it públicamente publicly en el templo, in the temple, donde era un día de ayuno nacional. where it was a day of national fasting. Lee la palabra que Dios me ha dado. Read the words that God gave me. Y es en ese momento And it's in that cuando moment Baruch lee estas palabras wherein Baruch reads these words, que los príncipes Gemarias, Elnatán
y Delaía escucharon el contenido del rollo que Baruch había escrito, de las palabras proféticas que había mencionado Jeremías. When the princes, including Gemariah, Elnathan, and Delaiah, heard the contents of the scroll, of the words that Jeremiah had received from God, Y ellos tres se asustaron and these three were frightened por la gravedad de la advertencia de estas palabras. by the seriousness of the warning of these words. Y decidieron llevar el mensaje directamente al rey Joacim. And so they decided to take the message directly to King Jehoiakim. Y después de los que escucharon es lo que quiero enfocarme ahora, And what they did after hearing is where I want to focus right en lo now. que dije, en lo que hicieron, para tomarlo como ejemplo para nosotros. And exactly what they did in response to those words is where I want to focus us today. Jeremías capítulo 36. Jeremiah chapter 36. Le dejo como una tarea I'm going to give you as homework. hoy, más tarde o entre semana, léase el capítulo 36 para que reciba mejor entendimiento de este mensaje. Later on this today or throughout this week, that you read all of Jeremiah chapter 36 so that you can have a better context and better understanding of what we're going to be focusing on. Versículo 3, el deseo es, dice, quizás oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepientan cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y sus pecados. And in verse 3, we hear the intention of God in giving these words where he says, perhaps the house of Judah will listen to all the disaster which I plan to carry out against them, so that every person will turn from his evil way. Then I will forgive their wrongdoings and their sin. Esta era la razón por la cual Dios había mandado esta palabra por medio del profeta Jeremías, que escribió Baruch y que luego él la leyó al pueblo en público. And so this is the intention and reason why God gives these words to Jeremiah, whom then gives them to Baruch, who then writes them as the scribe and then pronounces them in the temple. Baruch llega, abre el rollo, lee las palabras, y en el versículo 11 al 16 dice: y Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, habiendo oído del libro todas las palabras de Jehová, descendió a la casa del rey, al aposento del secretario, y he aquí que todos los príncipes que estaban ahí sentados, esto es, el Nisama, secretario, Delaía, hijo de Semanías, el Natán, hijo de Acor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los príncipes. Verse 13. Y les contó Micaías todas las palabras que había oído cuando Baruch leyó en el libro a oídas del pueblo. Verse 14. Yo quiero ser como estos tres personajes, el Natán, Delaía y Gemarías. I want to be like these three people, Elnathan, Delaiah, and Gemariah. Pero para poder ser como ellos, But to be like them, número uno, number one, debemos de tener un corazón que se estremezca al mensaje de la verdad de la palabra de Dios. we must have a heart that trembles at the message of the truth of the word of God. Acabamos de leer. We just finished reading. Jeremías mandó a Baruch a que leyera las palabras de la profecía. Jeremiah has sent Baruch to go ahead and read the words of prophecy. Y hubo dos reacciones. And there are two different reactions. Pareciera que el pueblo escuchó las palabras, pero como que ya estaban acostumbrados a lo que decía Jeremías, no se estremeció, no se conmovieron. But the people had heard the words of Jeremiah, but since they had become accustomed and desensitized to what he would normally say, they stayed there unmoved. No se acostumbra al mensaje que yo predique, Don't get accustomed to the words that I preach, o la forma que predique o enseñe. or the way in which I preach or teach. Porque si se acostumbra, va a llegar un momento que le va a salir un callo y no va a dejar que el Espíritu Santo le hable en relación a él, la palabra que ha sido dada.
Because if you get accustomed one day, there will be one that wants to reach your heart and it will not be able to penetrate out of your indifference. Pero ya leímos But we've already read estos tres personajes. these three Cuando people, escucharon el mensaje, when they heard the se message, estremeció el corazón de ellos. their hearts trembled with fear. ¿Cuándo fue la última vez When was the last que, time que usted leyó la palabra that the moment you read the y word, su corazón fue estremecida por el mensaje de esta palabra? that your heart was trembled by the word here? ¿Cuándo fue la última vez When was the last que time usted está escuchando un mensaje that you're listening to a y message que ese mensaje usted de que era una palabra de Dios and that you knew that message was a word of God y que su corazón fue estremecido, and that your heart was que su trembled, interior comenzó a temblar? that your spirit started to tremble? Si usted ha estado en la iglesia desde pequeño, If you've been in church since you were es young, más probable que usted conozca lo que yo voy a compartir con ustedes. it's most likely you already know what I'm about to share with you all. Pero déjeme decirle algo. But let me tell you something. Cuando yo estaba estudiando esta palabra, When I was studying these ni words, siquiera la estudiaba para traer mensaje. I wasn't even studying it to bring a La message. estaba estudiando para leer para mí mi tiempo personal de oración, I de was reading comunión. it for my personal time of communion. Pero mientras leía llegué al capítulo 36 But as I was reading and I got to y chapter escuché lo 36, que sucedió, lo que pasa, describe el capítulo 36. and I heard what chapter 36 says, De la misma manera, in the same mi way, corazón fue conmovido. my heart was Mi moved. corazón fue quebrantado My heart was broken por el mensaje que estaba recibiendo el pueblo, for the message that the people were receiving, pero por la falta de personas de ser estremecidas por la verdad de la palabra. but also the lack of people that were accepting the word. ¿Cuántas veces llegamos a este lugar How many times do we come to this y place recibimos la palabra de verdad, and we receive the word of truth, pero nuestro corazón no es estremecido? but our heart does not tremble? Y por favor no le eche la culpa al mensaje And please don't give blame to the ni al message predicador, nor the preacher, porque lo único que el mensaje del predicador está dando es palabra de verdad. because the only thing that the message or the preacher is giving Así es que is the word of truth. cualquier palabra que se diga de esta verdad de la escritura So every word that comes from the truth of these scriptures, debe de conmovernos y de movernos a algo diferente. it should move and compel us to something different. Por eso es que algunos llegan a un culto y salen y dicen, como que no estuvo bueno el culto. That's why some come to a service, leave and say, I guess the service was all right. Y después se dan cuenta, ¿y cómo estuvo? Bueno, cantaron, hubo sanidades. Luego, sí, hubieron milagros. Sí, pues se estaba cayendo la iglesia de la presencia de Dios, pero no sé, no, la palabra como que no la recibí, no estuvo buena. And so when you're recounting, you start saying, well, there was healings and the Spirit was moving and there was miracles and there was a few great songs, but the word came and it was meh. I got to give it modern for the youth. You said message for the youth. ¿Qué hicieron esos tres? So what did these three do? Versículo 14. Verse 14. Entonces enviaron todos los príncipes, entre ellos estaban estos tres, Then all the officials that were amongst these three, a Jehudí, hijo de Netanías, hijo de Semalías, hijo de Cus, para que dijese a Baruch, toma el rollo en el que leíste a oídos del pueblo y ven. Y Baruch, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y vino a ellos. and so the officials sent Jehudi Emiah, the son of Nethemiah, who was the son of Shelemiah, the son of Cushi of Barak, saying, take in your hand the scroll from which you have read to the people and come. So Barak, the son of Neriah, took the scroll in his hand and came to them. Versículo 15. Verse 15 Dice de que le pidieron a Baruch que volviera a leer el says, rollo. they told Barak to go ahead and read it again. Y cuando escucharon las palabras que decía el rollo, And when they heard the words of the scroll, dice que se miraron, it says they looked at each other. se asustaron, They were frightened. fueron estremecidos una vez más. They were trembling in their hearts another time. ¿Cómo se estremece su corazón al oír la palabra de Dios? What is the posture of your heart as you hear the word of God? Yo quiero ser como el Natán de la hija de Gemarías,
I want to be like Elnathan, Deliah, and Gemariah. Quiero tener un corazón como ellos, I want to have a heart like que theirs se estremece y se conmueva por la verdad de la palabra de Dios. that is moved by the truth of the Word of God. Número 2, Number 2, para poder ser como ellos, to be like them, también debemos tener un corazón que nos lleve a la acción después de escuchar lo que Dios ha hablado. we must have a heart that takes you to action after hearing the words of God. Hay muchos que caen en el error que porque sienten la presencia de Dios, que porque lloraron, que porque cayeron en el piso, que porque saltaron, que porque cantaron todas las alabanzas, ya todo y se sintieron lo más bien, ya todo está perfecto y no tienen que hacer nada más después de salir de este lugar. There are those that they feel the Spirit, they fall, they speak in tongues, and they receive the blessings of God. And because they did so, they feel as though I do not need to take to heart any of the warnings of God's word. Si lo que conmueve tu corazón If what moves your heart no te lleva a una acción de obediencia a esa palabra, entonces has perdido el que su corazón haya sido estremecido. If what moves your heart doesn't take you to a position of action to the Word of God, then that whole experience was for naught. Versículo 16 una vez más dice: cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero. Y dijeron, la parte final: sin duda contaremos al rey todas estas palabras. And verse 16, when they heard all the words, they turned in fear one to another, and they said to Barak, we will certainly report all these words to the king. Si tú oyes una palabra aquí, el mundo se está perdiendo. If you hear a message here saying the world is being lost, ¿Qué es lo que toca hacer al respecto? then what is your responsibility to Ir a do? buscar al que está perdido y hablarles de esta palabra. To go seek and save the one that is lost and give them this word. Tú puedes llorar con los testimonios aquí, pero si Dios te ha mandado a hablar esta palabra allá, tienes que dar el paso de obediencia. You can come here and cry to the testimonies given here, but if God has given you the call to go speak the word outside, then you must take a step of obedience. Versículo 20. Verse 20. Y entraron a donde estaba el rey, So they came to the king, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídas del rey todas estas cosas. So they came to the king in the courtyard, but they had deposited the scroll in the chamber of Elishama, the scribe, and they reported all the words to the king. ¿Y qué hizo el rey? And what did the king do? Parece que todo está funcionando. It seems like everything's going according to El plan. propósito de ellos de cumplir con lo que le habían dicho a Barak parece que estaba funcionando. Their purpose of fulfilling the plan that they have given to Barak seemed as though it was working. Versículo 21. Entonces envió el rey a Jehudí que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en él Jehudí a oído del rey y a oído de todos los príncipes que junto al rey estaban. Then the king sent Jehudi to the scroll, and he took it out of the chamber of Elishama the scribe, and Jehudi read it to the king as well as to all the officials who were standing beside the king. ¿Por qué debemos de ser como estos tres caballeros? Why should we be like these three young men? Número 1, Number one, porque nos dan un ejemplo de tener un corazón sensible a la palabra, como ya dije. because they have a heart of being sensitive to the word of God, as I've said. Su corazón se estremeció al oír esa palabra. Their hearts trembled at the message. Número 2, Number two, tomaron en acción en respuesta a lo que, como su corazón fue tocado y estremecido. for the very thing that made their heart tremble, they went and moved into action. Esta mañana, This morning, tremendo mensaje a propósito. Escúchenlo en CCR Rewind. Pasó Juan, tremendo mensaje. predicó. go ahead and hit up CCH Rewind and hear this morning's message from Pastor Juan. Al final el Señor me dio una palabra para una persona directamente. At the end, God gives me a word directly for a specific person. Y la palabra era sencilla. And the word was very simple. ¿Qué estás esperando What are you waiting for? para obedecer a lo que Dios te ha hablado?
to obey what God has told you. El lugar donde Dios te tiene en el fuego The place that God has you in the fire es nada más para graduarte a cosas gloriosas que Dios tiene para tu vida. is to simply graduate you to more curious things that God has for you. Tiene que haber una acción a esa palabra. There needs to be an action towards that word. Pero número 3, But number 3, debemos tener un corazón como ellos, we should have a heart like them que se mantenga firme a la palabra, that stays firm to the word, aunque a quien tú llevas la palabra no quieren escuchar la palabra. even though the ones that you are sending the word to don't want to hear O it. de forma más específica para con ellos, Or in a more specific form in regards to them, ellos tuvieron un corazón firme a la palabra que oyeron aún enfrente de las autoridades. they had a firm heart to the word, and to the word they had heard in front of the authorities. Aquí podemos gritar, saltar y decir amén a la palabra, leerla en voz alta, predicar de ella, pero si te llevan adelante de las autoridades, We can be here, stand, scream, shout, preach the word, but if he takes you before the si authorities, te llevan delante de las comunidades, if he takes you before the si te community, llevan delante de un juez, if he takes you before a judge, si te llevan delante de las redes sociales, if they take you before social media, ¿qué vas a decir en relación a esa palabra que te estremeció el corazón? what will you say on behalf of that word that trembled your ¿Te heart? mantendrás firmes a esa palabra Will you stand firm on that word, o vas a negar la palabra? or will you negate the word? Porque te sientes presionado, porque te sientes señalado por los que no creen esa palabra. Because you feel as though you've been put in a corner or called out for that word. El Señor está levantando un ejército de hombres y mujeres, God is lifting up an army of men and de women, jóvenes y niños, of youth que en and los children, últimos días that in the last no days se avergonzarán ni se avergüenzan de la palabra que Dios le ha dado en sus vidas. they will not be ashamed of the power of the gospel in their ¿Y lives. sabe por qué estoy seguro de eso? And do you know why I'm sure of Porque this? Dios ha prometido Because God has que promised nuestros jóvenes soñarán sueños, tendrán visiones, y eso traerá un avivamiento, y un avivamiento no puede estar de parte de aquellos que se avergüencen de ello. Because God has promised that the youth will receive dreams and messages, and they will not be ashamed, because he would not give a message to those who would be ashamed to speak it. ¿Te avergüenzas Are you ashamed de la palabra que tú has creído of the word you have believed en frente de tu familia? in front of your family? Versículo 21. Verse 21. Envió el rey, miren la reacción del rey tan diferente a las de estos tres. Look at such a different reaction that the king has to these three. Envió el rey Jehú a que tomasen el rollo, lo cual lo tomó del aposento, y Elisama secretario leyó en él Jehú a oídos del rey y a todos los príncipes que junto al rey estaban. Verse 22. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiente delante de él. And so the king sends for the scroll, and they take it out from the chamber, and they read it in front of the king and all the officials who were standing beside the king. Verse 22, now the king was sitting in the winter house in the 9th month with a fire burning in the brazier before him. Mira lo que dice el versículo 23. And look at what verse 23 Y says. cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, el rey rascó con un cortaplumas de escriba el rollo y lo echó en el fuego que había en el brasero. And each time 3 or 4 columns were read, the king would cut it with the scribe's knife and throw it into the fire. Hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego en el brasero que había. Until all of the scroll was consumed in the fire that was in the brazier. Versículo 24. Verse 24. Y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas esas palabras. Yet the king and all his servants who heard all these words did not tremble in fear, nor did they tear their garments. Y dice, y aunque estos 3 jóvenes no rompieron sus vestiduras,
Now the word does not say that these three men tore their garments, pero sí rogaron al rey. but yes, they trembled and pleaded before the king. Versículo 25 dice que no quemase aquel hoyo, Verse y él no los quiso oír. Verse 25 says that they urged the king not to burn the scroll, but he would not listen to them. Cuando estás en una afrenta con eso, When you are confronted with this kind of situation, ¿te unirás a ellos o rogarás que escuchen lo que está en el libro? will you accommodate to them, or will you go ahead and urge on behalf of the word? ¿Sabes lo que me hace recordar esto? Y con esto voy terminando. Do you know what this reminds me of? And I'll finish with this. Me hace recordar It reminds me de Pedro y Juan. of Peter and John En el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 4, in Acts chapter 4. ellos ya habían hecho el milagro del cojo que estaba parado a la puerta pidiendo dinero. They had already done the miracle of rising up the one who was asking for money. Y de momento, And all of a sudden, las autoridades religiosas, usted lo puede leer, versículos 7 al 20, versículos 23 al 31, las autoridades religiosas mandaron a llamar a Juan y a Pedro. in Acts chapter 4, verses 7 to 20, and then verses 23 to 21, the religious authorities call for Peter and John. Y ellos le dijeron, dinos, ¿en nombre de quién ustedes están haciendo esto? And they say, tell us in whose name which you are doing these things. Y yo me imagino a Pedro And I can imagine Peter y a Juan and John como que estaban en un culto as they were in a service delante de las autoridades religiosas. before the religious Y se authorities. levantó Pedro y dijo, And Peter gets up. oh, muchas gracias por darme la oportunidad de And said, testificar el día de hoy. Thank you for this opportunity to preach this morning. Porque déjeme contarle Because let me tell en you, nombre de quién hemos hecho ese milagro. the name in which we did that miracle, El milagro the miracle fue hecho was done no por mano nuestra, not by our no hands, por mano de hombre, not by hands of sino que man, fue hecha but it was done en mano de aquel que tiene nombre especial. in the hands of the name of the one who has a special name. ¿Quieren saber el nombre de quién You want to know hicimos? the name of the one that did it? Permítame decirle Let me tell you que este hombre that this man se llama Jesús. is named Jesus. ¿Quieren saber You want to know en nombre de quién the name of who? nosotros hicimos este milagro? The one that this miracle was Fue done. este hombre It was by this man llamado Jesús named Jesus que ustedes crucificaron. that you all crucified. Oh, yo quiero testificar, dijo Juan. Oh, I want to testify this morning. Déjame, Pedro, déjame, Pedro. Hold on, let me, Peter. Yo Let me. también quiero I testificar. also want to ¿En testify nombre de quién the name of who hicimos este milagro? that we did this miracle by. Y ellos le dijeron, And they said, Él cambió nuestra vida. He's the one that gave us Él life. transformó nuestro ser. He go ahead and took our sins. No teníamos oro, We didn't have no teníamos gold. plata, We didn't have money. no teníamos ni un chavito, ni un centavo. We didn't have a dime on us. Pero cuando miramos But when we saw a este hombre extender su mano, this man extend his hand, hubo algo dentro de there nosotros was something within us que había estremecido nuestro corazón cuando nos llamó a hacernos sus discípulos. that our hearts were cold, like when Jesus called us as his Y disciples. luego nos dijo, And then he said, ahora vayan a hacerlo ustedes. now go and do it yourselves. Entonces nosotros venimos a hacer lo que él dijo que nosotros podíamos hacer. So we came to do what he said we could do. Entonces dijo, And then he said, no tengo oro, I don't have gold. no tengo plata, I don't have silver. no tenemos un chavo, I don't have a pero dime. lo que tengo te doy. But what I have, I Lo que give. tengo te doy. What I have, I Lo give. que tengo te doy. What I have, I give En el you. nombre de In Jesús, the name of Jesus. levántate. Rise up. Ahora ellos no estaban delante del quien lo levantaron. Now they were in front of the one that Estaban they delante de las raised up. autoridades. They were in front of the Y authorities. las autoridades no reaccionaron como ustedes. And the authorities didn't react like Que you all just levantaron did. sus manos y se sonreían como me miraban a mí predicar de esa manera. They didn't lift up their hands and smile because I was preaching in that way. He testificado en iglesia, he predicado en iglesias así también. I've preached in churches like that. Me estaba acordando de It was bringing me back. las autoridades. Before the authorities, Su corazón no era estremecido. their hearts weren't trembled. Sentían más sentimiento más profundo en contra de lo que ellos estaban haciendo. They felt an even deeper hatred against what was being said. Pero Pedro y Juan
But Peter and John, en vez de sentirse instead of feeling amenazados por las formas que los estaban escuchando, held back in the way in which they were receiving the word, le dijo Pedro a Juan, Peter tells John, permítame seguir, hermano Pedro, let me keep going, brother porque John, tengo más palabras que testificar. because I have more words to testify. Oh, si ustedes supieran Oh, if you only knew que Dios nos mandó autoridad that God has given us y authority, ahora nosotros vamos a obedecer su palabra. and now we're going to obey his word. Ahora juzguen ustedes And now in front of you si all, nosotros debemos de obedecerlos a ustedes o obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. now answer me, who do we answer to, God or man? 23, voy terminando, ya voy terminando. Estamos- Verse 23, and we're finishing. Finish number 2. Bueno, perdón, el 21. Y 21. ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ninguna forma de castigarlos. When they had threatened them further, they let them go, finding no basis on which to punish them. ¿Y qué hicieron ellos? And what did they do? 23, contaron todo lo que había sucedido When they had been released, they went to the other companions and reported everything that the chief priests, y alabaron a Dios and they worshiped the Lord, y oraron a Dios and they prayed to God, y dijeron, mira las amenazas, Señor. and they said, see the hearts, Lord. Ayúdanos porque nosotros no vamos a callarnos. Help us because we will not fail. Versículo 27. Verse 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo el Hijo, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, y con todos los gentiles y el pueblo de Israel. For truly in this city they were gathered together against your holy servant Jesus, whom you anointed, both Herod and Pontius Pilate, along with the Gentiles and all the peoples of Israel. 29. 29. Y ahora, Señor, And now, Lord, mira sus amenazas. look at their threats, Concede a tu siervo que con todo de nuevo hablen tu palabra. and grant it to your bondservants to speak your word with all confidence. Versículo 31. Verse 31. Póngase de pie conmigo. Stand to your feet with me. Versículo 31. Verse 31. Mire lo que sucede cuando uno obedece a Dios. Look at what happens when someone obeys the word, A pesar de quienes se pongan en contra, en oposición nuestra. despite of who comes in opposition against you. Ellos dijeron, They said, nosotros no vamos a parar de predicar. we're not going to stop preaching. Nosotros no vamos a parar de creer. We're not going to stop believing. Nosotros no vamos a parar de testificar. We're not going to stop testifying. Tenemos una verdad maravillosa. We have a marvelous truth. Tenemos una verdad poderosa. We have a powerful truth. Así es que, Señor, So, Lord, encárgate de ellos. go ahead and take Que care de of tu them, palabra nos encargamos nosotros. because your word we will take care of. Encárgate de sus amenazas. Take care of the threats, Que de nuestra llamado nos encargamos nosotros. because we will take care of the call. Y por eso que ellos pudieron hacer todo lo que hicieron. And that's why they were able to do everything they did, A pesar que fueron perseguidos. despite being A persecuted, pesar de que fueron golpeados. despite being hurt, A pesar de que fueron echados a las cárceles. despite being thrown into Ellos prisons. tomaron una decisión como estos tres hombres. They made a decision like these three men. Creyeron la palabra. They believed the Fueron word, conmovidos por la palabra. and they were compelled by the Tomaron word. acción basada en la palabra. They took action Y based on the word, defendieron la palabra de Dios. and they believed the word of Iglesia, God. Church, estamos viviendo en tiempos we are living in y times, se aproximará más que nunca and they will become more than donde ever, la iglesia tiene que levantarse y levantar la palabra de Dios. where the church needs to rise up and lift up the No word hay of más God. tiempo para avergonzarnos. There's no more time to be ashamed. No hay más tiempo para quedarnos callados. There's no more time to stay quiet. Toca predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. It's time to preach his word in and out of season. Rewind.